Está de cumpleaños en el día de hoy un amigo de este programa, el salvador de la UNFO, el rector de la Universidad Nacional, Pedro Enrique Sureña, el arquitecto Miguel Fiallo. Felicidades para Miguel Fiallo, rector de la UNFO. Felicidades para él. Mi hermano Cucho Cabral en Nueva York, que no soy uno de los grandes, siempre está en contacto. Cucho, felicidades para ti, hermano y amigo. ¿Cómo no? Señores, son las 9:04. Con nosotros está Pancho Álvarez, Francisco Álvarez. Vamos a hablar con... muchas cosas interesantes. Muchos temas interesantes con Pancho Álvarez Valdés. Está el tema de la situación ahora del país después de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en República Dominicana. Entonces, vamos a empezar, Pancho, para que nos dé tu parecer sobre la situación que tenemos ahora y qué hacer en consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Gracias, Julio, y a todos los amigos y amigas aquí en cabina, a los amigos radioyentes, gracias por la oportunidad. Fíjate, yo prefiero comenzar citando a una persona con respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Esa persona dijo, y cito: debemos de indicar que la presente sentencia, la del Tribunal Constitucional, ha sido dada en medio de un contexto histórico en el cual nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y ello, a nuestro juicio, dice esa persona, responde más a un acto de reacción que a un razonamiento jurídico. Así es. Y eso lo dijo Katia Miguelina Jiménez en su voto disidente. Porque obviamente viene una sentencia condenatoria contra la República Dominicana y una acción que estaba ahí desde el año 1985, que la tuvo añade la Suprema Corte de Justicia y no la decidió, y la tuvo desde su fundación el Tribunal Constitucional y no la había decidido. De buenas a primeras se decide. Y se decide... ¿De buenas a primeras o en el orden en el que el tribunal va conociendo en absoluto, los expedientes? No, en absoluto. Okay. Y quien está opinando de esa manera es una jueza que está ahí adentro. Una pregunta, Pancho, que no recuerdo el dato y sé que tú manejas esas estadísticas y esas fechas mejor que nosotros. ¿Qué tiempo tenía el recurso? Desde el año 1985. ¿Desde el 85? No, desde el 2005 me parece. Perdón. 2005. Sí. Y el Tribunal Constitucional fue en el 2010, o sea que duró 5 años, no en el Tribunal Constitucional, sino en la Suprema. Y por eso algunos se cuestionarán hoy que Jorge Subero dice, por cuestiones de trabajo, no pudimos fallar eso. Yo creo que fue algo más que por cuestiones de trabajo. Ha explicado el presidente del Tribunal Constitucional cuál es la metodología que ellos tienen. Ellos tienen una metodología tipo acordeón para ir conociendo entre los temas pendientes junto con los temas nuevos. Entonces parten por dos lados conociendo sentencias y van conociendo sentencias también del medio. Entonces, Julio, sí, como no solamente ustedes son inteligentes, sino también los que nos escuchan, oigan este dato. Okay. De buenas a primeras, 30 del mes pasado, se reúnen a deliberar. Hay 3 votos disidentes. El reglamento del Tribunal Constitucional dice que cada juez disidente tiene 10 días para enviar su fallo razonado, su fallo disidente, su opinión motivada disidente, porque debe ser incorporada a la sentencia por mandato de la Constitución de la República. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Por mandato de la ley. Perdón, de la ley. Tiene toda la razón. Por mandato de la ley. Sí. La Constitución lo que prevé es el derecho al voto disidente, pero por mandato de la ley, que podemos decir que es exactamente el mismo efecto. ¿Qué ocurre? Que por primera vez en 233 sentencias con voto disidente dictada por el Tribunal Constitucional hasta ahora, no se respeta ese plazo, sino que precipitadamente se publica la sentencia. Entonces, tú me vienes ahora a decir, y no es que el sistema de acordeón, no somos tan ingenuos, ¿no es así? No, eso tiene se ha dado otra explicación. Yo también estuve indagando sobre esa inquietud, ¿no? Y sobre la cuestión de la publicación. Lo que ocurre también es que algunos de los disidentes, en vez de ocupar el tiempo en preparar su voto disidente, lo que corrieron fue con la sentencia donde una persona para que la filtrara.
y entonces el Tribunal Constitucional, dado el hecho de que la sentencia iba a estar ahí, iba a estar filtrada en los medios de comunicación, adelantó el procedimiento y la dio a conocer, pero ya uno de los mismos disidentes se la había llevado a un comunicador muy importante y ya empezaba a filtrarse. Sí, antes de él entregar su propio voto disidente, fue y entregó la sentencia. ¿Y qué te parece esta versión, Julio, que yo tengo? ¿Cómo no? De que no fue un voto, uno de los jueces disidentes que suministró, no a ese periodista que publicó un artículo un domingo, sino que dijo, aquí está ya la decisión tomada antes de que se publicara. Uno de los que había votado a favor de la sentencia. Fue que lo dio a conocer. Claro, que lo estuvo suministrando para decir, ya logramos la aprobación. ¿Y por qué entonces? Y si hubiese sido así, no, te digo por qué no creo esa versión, Pancho. Porque no cuando son versiones distintas. No, y es válido lo que Pancho dice, y es cierto. Okay. Pero fíjate por qué yo personalmente, no puedo hablar por más nadie, por qué yo no creo en esa versión, Pancho. Porque cuando tú tienes muchos años trabajando en los medios de comunicación, te das cuenta que cuando aparecen ciertas informaciones puntuales, para tú revisar la procedencia, averigua a quién le beneficia. Entonces, cuando se hizo de público conocimiento la sentencia, no se hizo sobre la base de felicitar o de aplaudirla, sino de criticarla. Y cuando se dio la primicia, no se hizo sobre la base de los argumentos de la sentencia, sino de las posiciones de los votos disidentes. ¿Y qué te parece también el dato, o el hecho, más bien, de que en esos votos disidentes, se hace constar que esos jueces no tuvieron acceso a la versión final de la sentencia, sino hasta después de ese domingo en que salió publicada la información? Eso está en los votos disidentes, léanlo. Okay. Léanlo, eso está en los votos disidentes. Entonces, miren, yo creo que eso no es lo relevante de esta sentencia. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es la situación en que coloca al país. Y yo lo venía escuchando a ustedes. Yo hablaba de eso por lo de Flavio de Darío. Las alternativas que existían, que son más de dos. Flavio Darío plantea dos. Pero antes de llegar a eso, sobre lo hablado, el no respetar el plazo de 10 días que tienen los votos disidentes para documentar y argumentar, o sea, eso yo no lo discuto. Si eso se violó y es criticable. Ahora, pero por primera vez en 233 casos similares. Okay. Oigan, eso es una estadística. Aunque eso no variaba la sentencia en modo alguno, lo único que había que anexarle pero ¿por qué no se falla de procedimiento, digamos? Sí, pero hay eso una falla de procedimiento. No le varía una coma a la sentencia. Pero en cuanto a lo otro, esa afirmación que tú leíste de que es una reacción más que algo razonado, y no estaba, digamos, casi obligado el Tribunal Constitucional a fijar esa posición ante el fallo. O sea, mi pregunta es, ¿y? O sea, ¿fue una reacción? Sí, pero ¿y? O sea, que la próxima vez que yo pierda un caso en el Tribunal Constitucional, voy a ir a hacer una rueda de prensa y voy a decir, de ahora en adelante, no voy a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Declaro que no tiene competencia sobre mí. O sea, yo tengo ese derecho. No, espera, no. Yo digo, hubo un fallo de la Corte. La gente, el público no entiende nada de lo que ustedes están hablando. Reacciona conociendo eso a propósito de ese fallo. Pero aquí si realmente no se respeta los semáforos rojos, según cree el Tribunal Constitucional, si eso hubiese sido ratificado por el Congreso, el Tribunal no hubiera tenido argumento. Bueno, aquí viene el tema jurídico, María Elena. El tema jurídico es, y realmente esa sentencia está fundamentada en derecho, es que la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue ratificada por el Congreso Nacional, estableció un mecanismo de adhesión a la Corte. Y ese mecanismo fue ratificado por el Congreso Nacional cuando aprobó la Convención Americana, porque está inserto en la Convención. Y entonces, Pancho, en el 77. Ok, párate ahí, Pancho. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Acojo tu argumento. Como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es una dependencia de la Convención Interamericana, por vía de consecuencia estamos vinculados. No, el mecanismo, no. Perfecto. El mecanismo de adhesión a la competencia lo prevé la misma convención. Y ese mecanismo fue ratificado por el Congreso. Entonces te cojo tu argumento, te lo compro. Como la Comisión Interamericana es una dependencia de la Convención, la Corte Interamericana es una dependencia del acuerdo de la Convención Interamericana, somos miembros. Perfecto, te lo compro. Entonces, si eso yo lo cambiaría por un sándwich. Si eso es así, ¿por qué
José, cuando tú traes tus temas. No, de yo alto digo interés, que tú dices se lo compra. pero cuando tú traes tus temas de alto interés y que yo entiendo, aunque no conozca y tenga los conocimientos de ciertas áreas que tú manejas, los respeto. Ese no es tu tema, es el tema de Pancho. Sí, pero es un tema que le compete al país. Claro. Pancho, te compro tu argumento, es así como tú dices. Entonces, si depende una cosa de la otra y fuimos signatarios de la convención, ¿por qué Leonel Fernández, siendo presidente de la República en febrero de 1999, firma una carta de intención para hacer el adendum a la Corte Interamericana? En el 99, si hubiésemos sido parte desde el 70, no tenemos que agregarnos en el 99. Víctor, en primer lugar, no me compres mi argumento porque no está a la venta. Sigue. Mi argumento Yo te lo estaba cambiando por un sándwich. Tú no quisiste, tan bueno que te pasa. Yo te hubiese dado la mitad del sándwich. En segundo lugar, todo el mundo sabe que cuando tú dices que tú compras un argumento es en el sentido, retiro lo de comprar si te ofende. Yo simplemente me refiero a que tomo tu argumento. No, sabe con una metáfora, sabe con una metáfora. Sin ofensa, Víctor, yo sé que... Yo se lo estaba cambiando por un sándwich, Víctor me aquerosió. Te hubiese dado la mitad. No, porque Víctor, la mitad del sándwich era tuya. No, es que tú no has entendido el mecanismo. Otra vez. No, pero bueno, tal vez hay mucha gente que no ha entendido el mecanismo. Okay. La convención permitió, esa que fue ratificada por el Congreso, permitió que los países, en el propio instrumento de ratificación, se adhirieran a la competencia de la Corte o lo hicieran por un documento separado. ¿En qué año? Sí, en el 77. Sin necesidad de convención especial, sin necesidad de una nueva convención. Eso significa sin necesidad de tener que volver al Congreso. Eso es lo que significa. Y 15 países siguieron esa ruta. No solamente la República Dominicana, 15. Y óigame, hay algunos países que ni siquiera fue el presidente de la República el que firmó el documento de adhesión, sino fue el canciller de ese país. ¿Tú estás entendiendo, Víctor? Y en todos esos países tienen un régimen similar. Y en todos esos países existe un régimen constitucional similar al nuestro, de que las convenciones tienen que ser objeto de ratificación en el Congreso. Pero es que la convención dice sin necesidad de convención especial, y eso lo ratificó el Congreso. Pero no puede estar por encima de nuestra Constitución, que en el artículo 93 sí manda que vaya al Congreso. ¿Tú crees que nada está por encima de la Constitución de la República Dominicana? Así es. Ok. O sea que vamos mañana a aprobar la Constitución y a decir que los hijos de comunistas no van a poder adquirir la nacionalidad dominicana. ¿Te parece correcta? Si lo dice la Constitución de la República, que es la carta magna, la carta sustantiva de una nación. Un leo, pero lo dice. Claro. Y si la carta magna dice que de aquí en adelante solamente los blancos van a poder ser dominicanos. No importa, porque no, nadie está obligado a imposible. Esos son casos extremos, Pancho. Eso significa que no es absoluto ese criterio, que nada está por encima de la Constitución. Ahora, Pancho, si no, pregúntenselo a Sudáfrica. Sí. En Sudáfrica el apartheid se estableció siguiendo todos los instrumentos legales que tenían allí, y la comunidad internacional la rechazó, y no estoy comparando el caso. No, pero Mandela, pero el ejemplo aplica porque la primera, sí, pero espérate, es que la primera propuesta de Mandela, desde antes de ser presidente, como candidato, es más, desde que puso el primer paso, desde que dio el primer paso fuera de la cárcel, fue precisamente abolir el apartheid, pero a través de los procedimientos constitucionales. Pero lo logró. Sí. No me digas. Claro. Y en la medida en que Mandela propiciaba la reforma de ese apartheid, era que iban a ganar. ¿Fue Mandela o fue la presión internacional que derrotó a Sudáfrica? Bueno, en Sudáfrica lo hizo Mandela. Para que aterricemos con esta parte Julio, te va a precisar esto, porque él decía, la discusión la vamos a mantener de si es legal o no legal, si es válido o no es válido. El asunto es que internacional real. O sea, internacionalmente dicen que no es posible que se crea que después de 15 años aceptándolo todo se cambie así. Perfecto. Ese argumento puede ser válido. Ahora, ¿cuál es la salida del país frente a eso? Sí, pero yo quiero referirme a ese último argumento. Okay. Porque son dos los argumentos que derrotan la decisión del Tribunal Constitucional. La presunción de legalidad. El primero es el que hablamos de que la propia convención establecía. Y el segundo es la teoría del stopper. Exacto. Como se llama. ¿Ustedes saben qué significa la teoría del stopper para que lo entiendan? La teoría del stopper, una teoría jurídica. Sí. La teoría del stopper. Sí. ¿Será derecho inglés? No, sí, es de origen anglosajón y se aplica internacionalmente, no importa el ¿Cuál es la teoría del stopper? Que un Estado que ha estado comportándose de una manera, luego no puede venir a alegar una norma interna para separarse de lo que ha sido su conducta. Exacto. Entonces, si usted por 15 años ha estado reconociendo la competencia de la Corte Internacional, violaría esa teoría que se aplica en todas partes. Si de buena primera dice, no, espérate, es que aquí hay una norma interna que no ha sido cumplida.
Entonces la teoría del stopper fue completamente violada. Eso está en los votos disidentes. Eso en lo del Estado. Pero fíjate, ¿sabes qué le pasó a un señor? Yadira hablaba algo. Tú hablabas, perdón, pero tú me dijiste algo más. Tú dijiste la presunción de legalidad. Exacto, la presunción de legalidad, claro. Pues mira, ese argumento no tiene ningún sentido en materia constitucional. Porque, ¿qué están alegando los jueces del Tribunal Constitucional? Que ese instrumento de adhesión a la competencia de la Corte se presume legal. Para los jueces del Tribunal Constitucional, las inconstitucionales deben ser alegadas de oficio por los jueces. Cuando un juez se da cuenta de que un instrumento es inconstitucional, no necesita que venga una parte a pedirle que lo declare inconstitucional. Tiene la obligación de hacerlo sin que nadie se lo pida. O sea que fue en ese momento que se dieron cuenta. Ese recurso viene desde el 2005 y es precisamente en el orden cronológico en que ellos fueron conociéndolo. Con el acordeón que decía Julio Martínez Pozo. Pero perdón. Es que el Tribunal Constitucional Dominicano tuvo oportunidad en sentencias anteriores de referirse a la Corte Interamericana. No, y asumiéndola como válida. Y lo asumió como válido siempre. Y nadie se le ocurrió decir, mira, espérate, porque ese instrumento, nadie se le ocurrió. Bueno, en la sentencia 13, no, es que la presunción de legalidad, no puede ser invocada en materia constitucional. ¿En qué sentencia? No hay legalidad. Pancho, sí, pero espérate, para Pancho ha denunciado algo muy grave, Julio. Yo quiero las dos opciones. Pero hay algo muy grave en lo que él acaba de decir. Lo que Pancho Álvarez acaba de decir es que el Tribunal Constitucional está siendo incoherente. Porque si en una sentencia anterior el Tribunal Constitucional, dentro de sus considerandos o en sus decisiones, se fundamentaba en alguna decisión de la Corte. Entonces yo te pregunto, Pancho, de las 233 sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional hasta la fecha, ya van 256. Este año. Sí, 233 en su historia con votos disidentes. Sí, pero este año van 256. Pero de todas las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, ¿en cuáles se han referido dando aquiescencia o fundamento a la Corte Interamericana? Hay por lo menos 5. Hay varias. Hay por lo menos 5 y ellos las reconocen. Y no solamente el Tribunal Constitucional. En la Suprema Poder Legislativo. Y en la Suprema. En la Ley 137-11 a la Convención de 1911, o a la Corte. Perdón, que es orgánica del Tribunal Constitucional. En esa ley, el Congreso de la República Dominicana prácticamente ratificó la competencia de la Corte cuando dijo que esa ley debía regular la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos pasó como un señor, y Yadira trataba casos similares, no el caso de ese señor, lo trataba ayer en el programa de Jochi Santos. Un señor que tiene un hijo, su hijo va a cumplir 17 años de edad, y ese es su hijo. Hasta se parece a él. Hoy ahora la prueba de ADN ha dicho con relación a la visa que no es hijo de él. Y entonces él tiene una serie de derechos que estaban generados sobre esa presunción de que era hijo de él, pero ahora la prueba dice prueba de ADN dice que no, que ese muchacho no es hijo de él. Que la repitan otra vez. Porque puede ser un error. Puede ser, pero no ha pasado algo similar. No, son dos casos completamente diferentes, porque aquí estamos hablando de un criterio jurídico. Pero ese no varía. Si alguien decía que eso era inconstitucional hace 10 años, debió seguir diciéndolo ahora, ¿no? No es lo mismo, no es que ha aparecido un mecanismo nuevo que permite descubrir algo que no se podía descubrir antes. El tribunal, antes de conocer de esa instancia, no podía decir que era inconstitucional. Pero la aceptó varias Tenía veces, que ser Julio. a propósito de conocer esa instancia. Pero Julio la aceptó varias veces. Sí. No es verdad. Cuando yo voy y le pido al Tribunal Constitucional que reconozca algo relativo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si un juez sabe que eso es inconstitucional, de decir, yo no puedo aplicarlo porque es inconstitucional, sin que se lo pida a nadie, porque es materia de constitucionalidad, de oficio. Okay. No, y la tomó como válida en varias decisiones. Ellos lo admiten en la sentencia y lo colocan, y también les responden a eso. Bueno, son las 9:23 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.